Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Ya están en vigor en Estados Unidos los aranceles del 145% para los productos chinos como respuesta al 84% que impuso Pekín. ¿Cómo terminará esta guerra comercial? ¿Cómo afecta a los países de América Latina? ¿Han servido históricamente los aranceles? Para hablar del asunto entrevistamos hoy a un experto, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda de Colombia. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 11 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En los últimos 10 días, el mundo se ha visto gravemente afectado por los aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prácticamente todos los productos extranjeros. Las tarifas para las importaciones desde China son ahora del 145%. Poco antes, el gobierno chino del presidente Xi Jinping también impuso aranceles del 84% a las importaciones de Estados Unidos. Además, Pekín dijo que peleará esta guerra hasta el final. Ayer las bolsas de valores de Wall Street volvieron a caer un 3,5%. ¿Qué efectos puede tener semejante guerra? Para saberlo y para hablar de asuntos relacionados, consultamos en este episodio a una voz autorizada, la del exministro de Hacienda de Colombia y exdecano de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Juan Carlos Echeverry. Supongamos que la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos dura mucho. Esas son guerras en donde cada uno piensa que el otro va a desistir. Es una guerra como se llamaba en la Primera Guerra Mundial, una guerra a muerte, una guerra por la eliminación del otro. En la economía mundial eso es impensable. O sea, ni China ni Estados Unidos pueden esperar que el otro sea vencido en el terreno y ceda completamente. Obviamente el supuesto de la pregunta es que es así, que se esperan y se esperan y se esperan. Y ahí pues apareciera China como con más capacidad de aguante político, pero Estados Unidos con más capacidad de aguante económico. Llega un momento en que los políticos de lado y lado se preguntan por su supervivencia económica si mantienen esa tensión. China está en un momento muy débil, o no muy, pero débil en el sentido de que tiene un problema hipotecario importantísimo, tiene 90 millones de viviendas que no están vendidas, tiene un problema de crecimiento, porque la deuda del país ha crecido mucho, sobre todo la deuda de las empresas, y esa es su gran debilidad. Estados Unidos, por su lado, enfrenta el tema de que es una democracia con actores políticos que están haciendo un escrutinio cercano, constante del gobierno que se inicia, y esa vulnerabilidad política y de los mercados pues inmensos, en particular de acciones, pero sobre todo de deuda y de deuda del gobierno, que mostraron esta semana que si usted llega a afectar los bonos del gobierno, pues la sostenibilidad de todo el sistema fiscal y económico entra en juego. Entonces, pues es una guerra en que la pregunta es ¿qué dolor hace que el otro sea más rápido? Yo creería que no puede ser simplemente una guerra de espera sin término. También le preguntamos a Juan Carlos Echeverry si, con la guerra arancelaria declarada por el presidente Donald Trump, él logrará hacer nuevamente de Estados Unidos un país rico, según dice su eslogan de Make America Wealthy Again. Pues los economistas llevamos 200 años, 225 años casi, predicando el comercio libre, sabiendo que la práctica del comercio nunca es libre, digámonos la verdad, pero digamos predicando el comercio libre con un precepto filosófico que es sencillo, y es que la especialización es buena.
que usted y yo nos especialicemos en hablar por radio, otra gente se especialice en ser ingeniero de sonido, otra gente se especialice en vender los bienes que dan pauta y publicidad a nuestras emisoras, que otra gente sea escritora, que otra gente sea talabartera y maneje cueros y otra gente sea minera y saque petróleo, etcétera. La especialización hace que la gente aprenda más, produzca más y que las sociedades se desarrollen. Para eso, obviamente, el que produce los cueros se lo tiene que vender al que le produce la gasolina y viceversa. Si uno se especializa menos a nivel mundial y los aranceles lleva a una especie de autosuficiencia, esa autosuficiencia en últimas es menos eficiencia económica. O sea, con el mismo esfuerzo y el mismo sudor de un país se producen menos cosas. Entonces, es difícil creer para los economistas que la nueva doctrina de nacionalismo económico es mejor. A mí me queda muy difícil, después de 30 años de enseñarle a mis alumnos una forma de economía, creer ahora que hay otra forma de economía administrada con controles como en un tablero, manejando los precios de todas las cosas y los precios de todos los países. Yo a un país le subo al 45, otro al 23, otro al 80, y hay alguien que controla un tablero económico de ese estilo que va a ser mejor para todos. Yo tiendo a descreer de ese tipo de enfoque. Creo que es una inspiración difícil de entender y lo asimilo al momento Brexit que se vivió en Gran Bretaña. Va a haber un momento Brexit en el mundo que llevaría a un empeoramiento en la vida de muchas, muchas personas. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En este episodio le preguntamos asimismo a Juan Carlos Echeverry, que es doctor en economía de la New York University, NYU, por lo que ocurrió en Estados Unidos la última vez que ese país impuso aranceles generales. Eso tuvo lugar en 1930, después del crack bursátil del 29. Fue mediante la ley Smoot-Hawley, cuyo proyecto inicial, presentado por un senador de Utah y un representante de Oregon, pretendía proteger a los agricultores del sur del país. Al final, sin embargo, la norma terminó por imponer aranceles del 20% a casi 900 productos extranjeros. La respuesta tiene que ser un poco más rica viendo más experiencias. Definitivamente China y en su momento Japón y en su momento Corea o los países del sudeste asiático han tenido políticas en las cuales utilizan diferentes instrumentos para favorecer a sus productores y a sus exportadores y, digamos, ponerle palos en la rueda a los importadores y de esa manera pues, apropiarse del mercado interno y exportar más. Lo hace Brasil hoy por hoy. Es, digamos, el mercantilismo, que es la escuela que propugna por eso. Supuestamente está desacreditado, pero siempre sigue viviendo con mucha vitalidad en muchos países. De manera que este es un debate, este es tal vez el debate más antiguo en la economía, un debate que lleva 400 años y es un péndulo que se mueve de un lado a otro. Hay países a los que el mercantilismo les ha funcionado muy bien. Como le digo, China, Alemania tiene políticas mercantilistas frente al resto de Europa. O sea, devalúa lo que era su marco alemán al obtener el euro. Eso devaluó el marco alemán y le dio más competitividad. Brasil, China, Japón, etcétera, han utilizado en diferentes momentos con tremendo éxito políticas de este estilo mercantilistas. Lo que ahora sorprende al mundo es que Estados Unidos, que es el gran absorbedor de bienes y servicios del mundo entero, diga, yo me siento abusado. Yo siento que la gente ha abusado de mi buena fe y siento que se han dedicado a venderme y yo no puedo venderles a los demás y los demás se pueden vender aquí. Esa es una reacción natural, hay que entenderla. Pero obviamente cuando el más grande del mundo, que tiene más del 25% del planeta, de la economía mundial, más de una cuarta parte de todo lo que se produce, tiene esa actitud, eso tiene un oleaje muy complejo. Entonces, no creo que sea simplemente que esto está bien o mal, sino que
tiene unas raíces profundas y Estados Unidos plantea una renegociación muy de fondo. También le preguntamos a Juan Carlos Echeverry por la forma como esta guerra comercial puede afectar a un latinoamericano corriente, una empleada en Ciudad de México, un odontólogo en Lima o una arquitecta en Asunción. ¿Qué consecuencias tiene esto para gente común y corriente? Para los que andamos por la calle, para la señora que tiene una tienda, para el señor que tiene un consultorio odontológico o una firma de arquitectura. Pues consecuencias muy grandes. Primero, uno no sabe, pero todas nuestras vidas dependen del funcionamiento del sistema económico. Y el sistema económico es más frágil de lo que parece. El sistema económico depende de que haya un flujo circular de bienes y de dinero constantemente moviéndose en la economía, millones de transacciones. Y cuando hay un choque de estos, lo que pasa es que esas transacciones, digamos como las moléculas en un recipiente al que se le pone calor, pues las moléculas se vuelven más rápido a una velocidad vertiginosa, pero si se le quita el calor y se enfrían, las moléculas se empiezan a mover muy lento. Entonces la gente empieza a vender mucho menos, la señora en la tienda empieza a ver que sus transacciones ya son 40, 50% menos de lo que eran la semana anterior o el mes anterior. Lo mismo el dentista, lo mismo el arquitecto. Y entonces empiezan a comprar menos de otras personas y eso lleva una segunda vuelta de la tuerca y a que la economía entre en una lentitud y en una pérdida de ingresos que hace que mucha gente al final del día pierda su empleo, mucha gente pierda sus empresas, mucha gente pierda su casa porque no puede pagar las cuotas hipotecarias, la cuota de la moto, la cuota del auto, se vea a gatas para pagar la matrícula de los niños en el colegio. Eso es lo que llamamos crisis económica y es una forma de sufrimiento social generalizada es la palabra clave, que hace que la gente se divorcian, las familias, los matrimonios, se quiebran las empresas y genera 2-3 años de mucho sufrimiento social. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dijo en las últimas horas que no está en proceso de divorcio de su marido, el expresidente Barack Obama. En el podcast Work in Progress de la actriz Sophia Bush, la señora Obama dijo que si no acompañó a su esposo en enero al funeral de Jimmy Carter y a la posesión de Donald Trump, fue por decisión propia y que eso no era como para desatar rumores de una separación. La Corte Suprema de Israel negó ayer el recurso de amparo que había presentado el conocido escritor mexicano Andrés Roemer Slomiansky y autorizó su extradición a México. Roemer ha sido denunciado por abuso sexual y tocamientos por 60 mujeres, a las que citaba en su casa de la colonia Roma, en Ciudad de México, con el argumento de que se trataba de citas laborales. Roemer huyó en 2021 y fue detenido en Israel en 2023. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, demandará civil y penalmente a su anterior club, el Paris Saint-Germain, el PSG, porque según él no le pagó 55 millones de euros correspondientes a 3 meses de sueldo y aparte de su prima de renovación. Mbappé, de 26 años, jugó en el equipo parisino, propiedad de un fondo de inversión de Qatar, entre 2017 y 2024. Además, es el capitán de la selección francesa. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.